21 personas, así que buenas tardes a todos, a todas. Jueves de directo aquí en Amaltea. La única forma que tenemos de sentirnos un poco más cerca. Y hoy con temazo, porque a mí por lo menos todo el mundo me ha dicho, wow, qué tema, a ver si os puedo escuchar, tal. O sea, que a mí me da un poco de canguele las expectativas. Sí, pero sí, es un tema, todo el mundo nos lo ha dicho, la verdad, y además es que siempre es como un poco esta controversia, ¿no? Es decir, que hay muchas teorías, que ahora hablaremos un poco, hay muchas reflexiones, entonces yo creo que también la idea es un poco ponerlo en común para reflexionar, para pensar, más que un poco, no sé, responder a todas las preguntas que nos pudimos ir planteando, pero vamos, que yo creo que es Sí, un buen porque tema. de hecho... ¡Ah! Desde Colombia, hola, hola. Porque de hecho yo creo que igual salimos de aquí con más preguntas que respuestas. Bueno, pero No eso lo está sé, bien. está guay. Porque yo desde que estamos con este tema tengo cada vez más preguntas que de momento están ahí un poco, pues eso, fraguándose. Pero eso es lo bueno también, que al final vas tirando de un hilillo, entonces vas abriendo puertas, te vas interesando, vas conociendo y al final nos damos cuenta de que también es una realidad mucho más compleja de la que a lo mejor se intenta muchas veces ver o decir, o que no es tan fácil, ¿no? Entonces, que tiene muchos matices y yo creo que eso también es interesante para A hablarlo. mí para mi expectativa para hoy, mi objetivo es que la gente se vaya de aquí un poco rayada y que repiense cosas, reflexione y de repente todas estas, no sé, estas cosas que las teníamos interiorizadas como esto es lo que hay y ya está, pues bueno, si le damos una vuelta, pues me parece que ya objetivo cumplido. Ujú. Así es. Bueno, Bueno, pues yo creo que ya hemos hecho la introducción dejando así un poco de tiempo para que la gente se fuera conectando, porque no sé, a mí me pasa que ahora ya dices, no sé ni qué hora es, ni cuándo toca, ni... Entonces, pues bueno, que la gente se dé cuenta de que son ya las 7 y se vaya conectando. Eh, bueno, pues eso, Marta, hoy vamos a hablar de diferencias. Entonces, hicimos en las publicaciones durante esta semana que nos parecía así como muy interesante que la gente entendiera muy bien cuando hablamos de diferencia y cuando hablamos de discriminación, ¿no? Hoy vamos a hablar únicamente de diferencia, la diferencia entendida como algo positivo, la diferencia como un valor, como algo que enriquece, ¿vale? O sea, dándole un poco, siempre se nos vende la diferencia como algo negativo, ¿vale? Que eso tendría connotación de discriminación, que sí que ya lo apuntamos en los stories, ¿verdad? Que nos pareció muy significativo. Entonces, como espero que hoy haya un montón de preguntas, comentarios y aportaciones por aquí por el chat, nos pareció muy curioso que cuando pusimos la cajetilla esta para qué tipo de discriminaciones sexuales habían vivido, solamente fueron mujeres, chicas, las que contestaron. Entonces, pues bueno, sí que esa parte negativa parece que está más enfocada a lo positivo, o sea, hacia las mujeres. Pero bueno, que si ahora aquí hay algún comentario que discrepa y que nos dice no, pues por supuesto es una muestra muy pequeña la que tenemos de mujeres. O sea, eso no significa para nada que todas las mujeres sufran discriminación y que ningún hombre lo sufra, ni muchísimo menos. Entonces, eso, hoy no vamos a hablar de discriminación, lo hicimos en las publicaciones un poco para que la gente viese por dónde íbamos. Hoy vamos a centrarnos en la parte más del valor, de lo positivo, que es un poco así como nuestra tónica habitual, hablar en positivo, de valores cultivables y no tanto de miserias y dramas. Entonces vamos a centrarnos en la diferencia y lanzábamos un poco así como la bombita de si esto tenía que ver con temas culturales o con temas biológicos, ¿no? Entonces, bueno, sí, si vamos a... sí. Sí, Marta. No, decía No, que si vamos a hablar de diferencias, igual la primera tendríamos que irnos a la parte más biológica, ¿no? Más de nosotros, ¿o qué? ujú. Sí, que justo iba a decir eso, que muchas veces cuando estamos hablando, ¿no?, de comparar diferencias biológicas, culturales, parece que muchas veces la palabra biológico no nos gusta mucho y porque muchas veces como que parece que si es algo biológico que no podemos cambiarlo, no podemos modificarlo, entonces mucho más lejos de la realidad. Simplemente vamos a partir un poco también de cuál es esa realidad para conocerla mejor y por lo tanto, bueno, pues intentar de alguna manera eso
ser conscientes de ello y gestionarlo de la mejor manera. Entonces, vamos a partir de la base también de algunos estudios en los que se ha observado, se ha visto, ¿no?, que a nivel, por ejemplo, biológico, a nivel de estructura cerebral, sí que hay algunos cambios, sobre todo en algunas estructuras cerebrales, ¿vale? Es decir, entre hombres y mujeres. Recordad que siempre estamos hablando un poquillo de generalidades. Entonces, esto no significa ni que para el 100% de mujeres ni para el 100% de los hombres, ¿vale? Incluso aquellas personas que no se sientan tampoco identificados con un género de mujer u hombre, sino que sea también género no binario, ¿no? Pero bueno, entonces sí que partimos de que hay hay cuatro estructuras que parece ser que son un poquillo más grandes o que tienen más actividad en el cerebro femenino, digamos, ¿no? Que son, por ejemplo, pues la corteza cingulada anterior. Luego también la corteza prefrontal, parece que tiene un poquillo, pues eso, como que es más grande. Y además también otras dos áreas que son el hipocampo y la ínsula, que no se me olvide, que no lo quiero decir bien para que no haya ninguna equivocación. Entonces, claro, esto luego se ve que también puede afectar a la hora un poco de cómo nos comportamos, de cómo vamos un poco haciendo nuestras resoluciones de conflictos, ¿no? Es decir, a la hora de tema de emociones, de memoria, de cómo planificamos, de cómo tomamos decisiones, pues que puede haber cierta predisposición. Ojo, esto no significa que todo el mundo ni todas las personas, debido a eso, vayan a actuar de una manera determinada. Y, por ejemplo, en el caso de muchos hombres o en el caso de los hombres, lo que se ha visto también es que por lo general pues la amígdala también tiene un tamaño un poquito mayor, que también está muy relacionada sobre todo eso, con tema de respuestas de emociones intensas, respuestas de miedo o que se activa ante situaciones de estrés. Entonces, claro, partiendo un poquito de esta base, pues ya incluso podemos hacernos algunas ideas o ver por qué en algunos momentos se producen determinadas respuestas en hombres y no en mujeres o al revés. Y de esta manera también utilizando otras herramientas a través de la educación, a través de la cultura, a través de la sociedad, podemos ir también un poco manejándolo. Modulando. Eso es. Claro, que al final tenemos esa realidad también biológica que muchas veces decimos, ¿es biológico, es cultural? Y muchas veces es imposible separarlo, casi muy complicado, ¿no? Porque esa línea es tan fina o que al final la biología está ahí, es modulada por la cultura, es modulada también por la educación, por la sociedad y entonces, bueno, pues para tenerlo también en cuenta. Y luego, Marta, de este punto, dos partes también, ¿no? La conexión interhemisférica, ¿no? También es mayor en ellas que en ellos. Aquí Silverio Sáez nos hablará del cerebro culo masculino, que tienen ahí la raja. Y luego también, aparte ya si nos vamos un poco fuera del cerebro, también tema hormonal, ¿no? La diferencia cíclica en ellas y en ellos, el pico en la adolescencia, pero luego más estabilidad, también puede que sea un factor que influya. Lo que decimos, no todas las mujeres por el hecho de que sus ciclos hormonales, o sea, que su sistema hormonal sea cíclico va a influir más o menos, pero que bueno, que a veces también puede dar respuesta a determinadas cosas, sobre todo lo importante es lo que siempre decimos aquí, que es básico el conocernos, ¿no? O sea, que yo me vaya mirando un poquito el ombligo, vaya viendo cómo funciono y que aquí puede encontrar respuestas también, ¿no? Que a veces, pues el tema hormonal o el tema, pues eso, cerebral que estabas diciendo, puede influir. Y luego hablábamos, aparte de la parte biológica, que aquí, Marta, luego también lo que decías, por supuesto hay diferencias individuales, pero lo que nos has comentado son estudios que están, pues eso, que están científicamente demostrados, que hay diferencias significativas y eso que luego no significa que todas las mujeres vayan a ser así o todos los hombres sean así, pero sí que hay mucha influencia en ese aspecto. Y las áreas un poco que se activan a la hora de resolver de ciertos conflictos o a la hora de llevar a cabo determinadas acciones. Entonces, podemos hacer lo que decíamos, cualquier persona, podemos hacer cualquier tipo de actividad, pero quizás hay unos centros que se activan más en un sexo y otros centros que se activan más en otro, dependiendo también de esa parte. Y luego ahora aquí viene mi rayadita de cabeza de la parte más cultural. Me he metido en un barro que
creo que no ha sido ni medio normal, indagando en toda la documentación que hay y tal. Sí, luego lo dejaremos todo, Andrea, y si no, te escribimos por privado y te mandamos todas las fuentes. Y es todas las referencias. Y en la parte así, eso, antropológica, pues eso, buscando información de las diferencias que ha existido a lo largo de, pues desde que tenemos referencias de humanidad y tal, las diferencias entre hombres y mujeres, pues esto para ver si es algo que desde ahora, esta diferencia está únicamente ahora en el siglo XXI, o ostras, es que hace miles de años funcionábamos exactamente igual, ¿no? Y entonces he estado entrevistando, bueno, más bien ha sido acoso y derribo de preguntas y respuestas a una amiga que es historiadora, es licenciada en historia, Cristina Godoy, y es una crack, y también la he vuelto loca hablándole del Paleolítico y los romanos y tal. Y entonces, bueno, sí que ha sido curioso porque además uno de los comentarios que nos hacían en la publicación de Instagram hablaba de las sociedades matriarcales y tal, de que no siempre el poder había estado en los hombres. Y entonces luego indagando y tal, pues lo que existe parece ser que no va en esa línea. Que esto de que haya habido un matriarcado, si entendemos matriarcado como lo opuesto al patriarcado, o sea, una dominancia de la mujer sobre el hombre, parece que no hay evidencias reales, hay mucha controversia al respecto en todas las publicaciones, en todas las documentaciones que hay, dentro de que hay muy poquitas, sobre todo de esa época. Sí que se habla de sociedades igualitarias, en las que tanto ellas como ellos desempeñaban funciones, de hecho, hasta incluso más ellas que ellos. Sí que se le daba mucho valor a la mujer, de hecho en el Paleolítico pues hay muchas pinturas de lo femenino, sobre todo por el hecho de que daban a luz, ¿no? Y que tenían hijos. Pero el poder siempre ha sido de ellos. La crianza de las criaturas y las tareas del hogar y tal, siempre ha sido cosa de ellas. La parte del poder religioso ha sido de ellos. Incluso me comentaba que hay hay documentos, hay escritos que hacen referencia de grandes mujeres en la antigua Roma, apoteósicas, o sea, unas cracks, pero que siempre estaban a la sombra de un hombre. O sea, que parece que hay cosas que sí que se han, no sé, que se han mantenido estas diferencias. Entonces, estaba muy guay el debate que hacíamos con Nagore, creo que fue, que nos escribía por privado, ¿no? Y que hablaba, ¿dónde está la diferencia entre lo cultural y lo educacional, ¿no? O sea, sí, a mí me gusta fregar, pero ¿me gusta fregar porque me gusta realmente o porque es lo que he mamado, que es lo que yo como mujer tengo que hacer? Entonces, esa diferencia está ahí un poco evidente, pero a lo largo de toda la historia, ¿no? Sí que, por ejemplo, en la parte de crianza yo ahí haría un pequeño matiz, igual que en por qué siempre ha habido más patriarcados que matriarcados, y ahí yo iría a jugármela a la parte de la fuerza física. Y luego, con la parte de la crianza, yo ahí sí que también me iría a temas un poco más hormonales, porque se han encargado más ellas de la crianza, históricamente hablando. Ya hablaríamos de lactancia materna, ya hablaríamos de oxitocina, ya hablaríamos de apego y tal, que ahora, a día de hoy, no tendría sentido hablar de esto, porque tenemos otros métodos de lactancia y tal. Pero sí que, no sé, igual lo tenemos ahí un poco como en la base. Hasta incluso en todos estos divagaciones que yo hacía, hablaba de este sentimiento de culpa que aparece siempre en todos los stories, en todos los directos que hacemos y tal, el que como mucho las mujeres lo que han hecho ha sido más. Pero no se les ha premiado ni han sido las que han ostentado el poder. Entonces, estaba ahí en la sombra, ¿no? O por detrás, o que no se reconocía tanto o al mismo nivel, ¿no? El trabajo que se hacía cuando quizás efectivamente la repartición o un poquillo como tan importante era cuidar de los niños, de las niñas, de la crianza, de un poco toda esa parte, como quizás también alimentarse y buscar otras herramientas de supervivencia. Y yo creo, Marta, hasta aquí nuestras pedraditas de cerebros, antropología y tal. Yo creo que ahora ya nos tenemos que ir más a lo práctico, a lo sexológico y a lo que a la gente que nos está escuchando le interesa, ¿no? Ahora, hoy en día, en el 2020, estas diferencias, cómo se plasman, incluso qué podemos hacer un poco en ellas, ¿vale? Entonces, de nuevo, la gente que... Ah, dime. Un momentito, que nos han hecho por aquí un comentario, entonces para cerrarlo ya,
nos estaban diciendo por aquí. Yo creo que la cultura influye mucho. Por ejemplo, hay culturas en las que las mujeres y los hombres no tienen ni mucho menos la misma importancia para ellos y ellas, lo ven como algo normal, ¿no? Es decir, que lo ven como algo normal, sí, completamente de acuerdo, ¿no? Es decir, dependiendo mucho de la cultura, de lo que hayamos aprendido, de cómo son, al final, lo que vamos viendo desde que somos pequeños y pequeñas, un poco, pues eso es lo que también nos vamos empapando y es lo que vamos aprendiendo. Entonces, claro, la cultura ahí tiene mucho también que modular. Y sobre todo todas estas cosas que hemos interiorizado, que me encanta esa palabra, que hemos interiorizado como normal, ¿no? Esto es lo que tiene que haber y ya está. Que por eso es cuando en el inicio decíamos lo de repensar y reflexionar sobre estas cosas que están así como estándares de normalidad, pues bueno, igual no nos podemos cuestionar. Y eso, nos vamos ya un poco más al lío nuestro, pero sí que antes nos ha parecido como muy importante hablar de un concepto que es a partir del cual nos vamos a mover el resto del ratito que estamos aquí juntos, que es el concepto de intersexualidad. Vale, que cuando hablamos de hombres, hablamos de mujeres, es importante que todo el mundo tenga claro que hablaremos de hombres en plural y de mujeres en plural. No hay un único modo de ser hombre, no hay un único modo de ser mujer, todos exactamente igual de válidos. Entonces, mi modo de vivirme y de sentirme como mujer no tiene por qué coincidir al 100 o al 90% en el de otra mujer. Entonces, siempre nos moveremos un poco en ese continuo, en el que aunque nosotras digamos las mujeres generalmente tal, bueno, pues lógicamente no todas las mujeres y puede que algún hombre se sienta identificado, ¿no? Porque en esa construcción de nuestro ser sexuado, pues estarían todos esos matices. Vale, entonces, de primeras, vamos por ahí. Y ahora sí que, por favor, nos vamos a ir a casos reales y a aportaciones para el día a día. Así que, por favor, que nos comentéis, que nos preguntéis y que nos digáis que esto no sea la chapita de clase, sino una forma de conversar, que nosotras también queremos contacto, ¿verdad? Eso es. Y bueno, lo hemos dividido, pero sobre todo porque somos bastante cuadriculaditas, entonces para seguir un poco la línea, vamos a hablar de las diferencias sexuadas que encontramos en diferentes momentos evolutivos. Entonces vamos a empezar por la infancia, pasaremos por la adolescencia y nos iremos al mundo adulto. ¿Vale? ¿Cómo son los niños, cómo son las niñas, cómo son los hombres, las mujeres? ¿Qué diferencias podemos encontrar? ¿Vale? Entonces, hablábamos de la infancia y yo creo que aquí desde el mismo momento en el que te dan al bebé, me da igual que sea un parto, que sea una adopción, lo que sea, en el momento en el que al núcleo familiar llega un bebé, ya vamos a comunicarnos, vamos a expresarnos, vamos a tratarle de forma totalmente diferenciada y aquí además también hay muchos estudios a nivel psicológico al respecto de ante la llegada de un bebé al que le decimos que es niño o que es niña, cómo se va a comportar de forma distinta a los adultos con el niño, pues siendo como mucho más suaves, más cálidos, más cariñosos. Sí, hemos dicho que ese bebé es una niña y así como con más intensidad y más vigor, sí hemos dicho que es un niño, ¿no? Sí, entonces, incluso yo los creo que aquí todo... que utilizan para describir a ese niño, ¿no? Hay veces que dicen, es una niña, qué mona, qué guapa, qué linda, cómo va a ser, ¿no? Mientras que a lo mejor cuando el mismo bebé, con la misma ropa, le dices a otro grupo de personas que es un niño y dicen, ¡hala, qué campeón, qué grande, fíjate! Y dices, no ha cambiado nada, sí es exactamente igual. Entonces ya ahí y decimos, bueno, con unos días, con unos meses, apenas se va a enterar de esos mensajes. Pero claro, si eso quiero decir, desde ese primer momento ya hay ese tipo de mensajes, se van a mantener a lo largo un poco de toda de esa infancia, ese recorrido, entonces sí, claro que esos mensajes van a tener un efecto. Impregnan, claro. Por eso lo que estabas diciendo antes de la parte neurológica, o sea, que sí que hay unas diferencias a nivel cerebral en hombres y en mujeres, pero claro, si se ven moduladas por las experiencias en el ambiente que esos niños y esas niñas experimentan desde el mismo momento en el que tienen contacto con el exterior, pues dónde está un poco el efecto de uno y el efecto de otro, ¿no? Hasta incluso en el lenguaje, ¿no? O sea, las primeras palabras mayoritariamente las dan mucho antes las niñas que los niños, a la parte de comunicación verbal, ¿no? Oral, el lenguaje. También hay estudios de que el porcentaje de niñas que empiezan a hablar antes es mucho mayor, mucho antes en ellas que en ellos.
y a la hora también de expresarse y de vivirse, ¿no? De soy un niño, soy una niña, con qué juego. Yo comentaba mi experiencia personal el otro día porque fue justo que estábamos hablando de este tema y ocurrió, pero ojo, es algo que por mucho que hayas estudiado sexología y tengas ahí como una base teórica, luego te encuentras con la realidad y bajas abajo al parque y te das cuenta la forma tan diferente en la que juegan las niñas y juegan los niños, el cómo se relacionan, también relacionado con el lenguaje, usan muchísimas más palabras y se expresan mucho más ellas que ellos, o sea, que ya con 2, 3 años se perciben claramente muchas diferencias entre niños y niñas. Que aquí sí que quiero matizar también que otra cosa muy distinta serán los gustos. Vale, también a raíz un poco del comentario que hubo en Instagram que me pareció súper interesante. Por supuestísimo, para gustos, colores y que cada uno tenga sus gustos, pero siempre y cuando se base en eso, en un deseo propio. Juego a esto porque me gusta o me pongo esta ropa porque me gusta, pero no juego a esto porque soy un chico y a esto juegan los chicos. O sea, que ya esté aquí la cuestión del sexo sobrevolando mis deseos desde los 2 años. Uh-huh. Sí, sí, y que al final aquí, eso, el entorno, la influencia, el conocer a otros chicos, otras chicas, decir, ala, yo quiero y quiero estar con ese grupo, quiero jugar a lo que están jugando ellos, porque me apetece, porque me gusta, y eso al final también, efectivamente, va educando. Uh-huh. y aquí me parece como muy interesante sacar el concepto de transexualidad, ¿no? O sea, cuando hay niños, hay familias o adultos que te dicen, pero tan pequeños van a saber que son transexuales. No, no es que tan pequeños sepan que son transexuales, es que tan pequeños saben que son niños y que son niñas. Porque ninguna familia se cuestiona que cuando su hijo de 3 años dice que es un niño, ostras, ¿cómo narices mi bebé con pene con 3 años dice que es un niño? ¡Qué fuerte! No, nos parece como, bueno, lo más normal, ¿no? Que tiene pene, es un niño y lo dice, pues lo mismo. Una personita con pene te dice que es una niña y sabe que es una niña. Y tiene 3 años, pero sabe que es una niña. Y también que la gente que nos escuche entienda muy bien la diferencia entre sexo y sexualidad. O sea, que una cosa es que yo me identifique como chico o como chica y otra cosa es la forma que yo tengo de vivirme, que no tiene nada que ver que le guste llevar el pelo largo, lazos, jugar a fútbol o el color azul con que yo me identifique como chico o como chica, ¿no? Uh-huh. Oye, sí, por aquí hay un dime. comentario ahora también, dicen, hay mucha Ay, es que se distinción. me quedó bloqueado. Nada, no te preocupes, que yo estoy por aquí pendiente también de los comentarios, entonces, Vale, hay mucha sí. distinción entre chicos y chicas, pero a la hora de jugar ha cambiado la cosa, ya que los chicos lo que más les gusta ahora es cocinar y llevar los carros de las muñecas. Sí, yo eso también, y además conozco también alguna anécdota así un poco de algún amigo que cuando tuvo un hijo se sorprendió, ¿no? Cuando era muy chiquitillo, se sorprendió porque él estaba como muy empeñado en que quería regalarle un balón de fútbol, porque a él personalmente, a mi amigo personalmente le gustaba mucho el fútbol, ¿no? Y decía, pues a mi hijo le va a gustar el fútbol, ¿no? Porque le voy a comprar un balón y así jugamos los dos, tal, no sé qué. Y claro, se sorprendió mucho cuando él lo que pidió era un carrito de la fregona, porque quería él coger eso, su carrito y fregar y jugar a ello. Entonces, al final, claro, efectivamente, desde que, o sea, es decir, si es lo que te gusta, no tiene sexo, no tiene género, no significa que esto puedan hacerlo unas personas u otras, sino que en realidad es lo que en ese momento pues te apetece y eso efectivamente sí que cuando son muy chiquitillos se ven. Sí, a mí me gusta mucho el comentario que está haciendo Marta porque además sé perfectamente que tiene mucha experiencia en niños porque es profe de guarde, pero no sé, yo no sé hasta qué punto estaría de acuerdo en que hay tantos niños a los que les guste la cocinita y tantos niños a los que les guste el carrito. No lo sé, igual luego en la clase, en el aula, sí, pero lo que se ve por la calle, no sé, no veo yo a tantos niños con un carrito de muñecas o tantos niños.
No sé, sí, bueno, pero bueno, la cuestión está en que tengan la opción y que puedo jugar a muñecas y que no hay juguetes de niños y juguetes de niñas, sino que se dé la opción y la posibilidad de jugar, de ser feliz y ya está. Oye, y ante todo esto, bueno, aparte de lo que estaba diciendo ahora, ¿no? De ofrecer juegos y que no tengan, no vamos a ponerles los adultos ya una connotación a ese juego, no juegues a eso que es de niños, no es de niñas. ¿Qué podemos hacer, vale? Porque es lo que más le interesa, sobre todo a los educadores y a las familias que nos están escuchando, es, vale, ¿yo qué puedo hacer un poco para minimizar ese efecto de esas diferencias? La diferencia sea vista como un valor, que tenga que ver con deseos y elecciones propias y no con tengo que jugar a esto porque soy un chico. Y yo aquí añadiría también, sobre todo, para que la vivencia sea lo más positiva posible. O sea, que estos niños y que estas niñas sean felices, ¿no? Y que no vivamos como un drama el, jo, mamá, quiero ser normal, ¿vale? Entonces, no sé, ¿qué podemos hacer, Marta? Pues a ver, un poco lo que estábamos diciendo ahora es decir, ofrecer muchos modelos de diversidad, es decir, todo un abanico de cosas, ¿no? A la hora de decir, no solo te voy a dar a elegir entre esto o esto, o tienes que elegir una cosa, sino que al final, pues eso, ofrecer gran diversidad y lo que a esa persona le apetezca, pues eso es lo que va, con lo que se va a quedar y con lo que va a elegir, y además incluso reforzarlo, ¿no? Es decir, pues está fenomenal porque es lo que te va a gustar a ti. Entonces yo creo que en Mira, ese sentido... Marta, una cosa que nos Sí. comentan. Yo creo que aquí la gran diferencia, que es un poco lo que yo estaba diciendo, la gran diferencia sí que está en los mensajes que van a recibir. O sea, sí, estoy totalmente de acuerdo en que si un niño va con un carrito o un niño está jugando con muñecas, los mensajes de no juegues con eso que es de chicas, creo que cada vez son los menos, aunque sigan existiendo, pero son los menos. Y también estoy muy de acuerdo con lo que se sabe en la teoría, porque cuando en primaria empezamos a trabajar y hablamos de roles y estereotipos sexuales, y hablamos de tareas domésticas, y hablamos de deportes, de profesiones, la teoría se la saben muy bien. No existe ropa de chico ni de chica, no existen profesiones de chicos ni de chicas, pero luego la realidad y lo que está ocurriendo en sus vidas y cómo ellos juegan, sigue mostrando un poco esta diferencia, que no es mala, o sea, que si a las niñas les gusta jugar a muñecas y a los niños les gusta jugar a fútbol, maravilloso, ¿eh? O sea, que aquí no vamos a hacer ninguna reivindicación para que los niños jueguen a muñecas si no les gusta, ¿no? Pero sí que me parece lo más interesante que por parte de los adultos los mensajes no sean tan de censura, ¿no? No puedes jugar a esto porque eres un chico. Entonces, ahí sí que el modelo, ¿no? de referencia. Sí, incluso ahí lo que estábamos diciendo como claves a la hora de también un poco potenciar eso y darle valor. Otro de los puntos, otra de las claves que también nosotros hemos pensado es hacer comentarios positivos, es decir, valorando esa diferencia. Oye, que efectivamente, que resulta que en tu clase o que resulta que en tu grupo de amigos hay 8 personas o 8 chicos que juegan al fútbol y 2 chicas, pues fenomenal, lo valoramos, lo aplaudimos y así también un poco como que el entorno se va dando cuenta de que la excepción muchas veces, o sea, es decir, es la norma, o sea, que cada uno es completamente diferente, no podemos seguir todos un patrón, entonces hay que empezar un poco también a valorar esa diferencia y decir, oye, que la diferencia también está bien y no todos tenemos que seguir ese camino porque sí, o porque los demás lo hagan. Yo también de nuevo voy a estar de acuerdo. Sí que es verdad que hablamos de los mensajes, de tener un poco de cuidado con los mensajes que lanzamos y tal, pero sí que es verdad lo que estoy leyendo por aquí ahora, que educamos más con el cómo nos comportamos, cómo nosotros nos gestionamos y hacemos las cosas, que lo que realmente estamos haciendo, ¿no? Las diferencias en cuanto a elección de juegos entre chicos y chicas es construcción social o sencillamente responde a distintas motivaciones o intereses. Pues yo estaba convencida de que en la infancia más temprana la única influencia eran los intereses y además ahora, pues esto que tenemos cada vez los folletitos, ¿cómo se llaman esto? Los libritos estos de las revistas de los juguetes para reyes y tal. Ya no es... ¿Cómo? Los catálogos de juguetes. Los catálogos, que ya no están tan diferenciados, ¿no? Ya no es tú eres niño y solamente puedes mirar estas páginas, o tienes un balón y hay un niño jugando y tienes una muñeca y hay una niña jugando. No, ahora ya se ve mucha más pluralidad, mucha más diversidad. Entonces,
yo hubiera contestado antes, no, depende de intereses. Hay niños, ¿sabes?, que les gusta jugar a esto y hay niñas, ¿sabes?, que les gusta jugar a esto otro. Pero claro, después de lo que me pasó el otro día, que no se quiere pintar las uñas porque eso es cuestión de niña, pues ya me lo replanteo todo un poco, ¿no? Y entonces yo creo que ya, pues desde el principio, hay un constructo social ahí que les viene desde mogollón de sitios, que no podemos controlar las familias. O sea, las familias podemos controlar lo que pasa en nuestra casa y cuando estamos nosotros delante, pero que no podemos controlar todo lo que ven o todo lo que se les dice o la actitud que muestra la gente cuando ellos o ellas juegan a determinadas cosas. Entonces, yo creo que aquí el constructo social está dentro de que luego, si les gusta algo, les va a poder... Por mucho que claro, por mucho que nos enseñemos que le guste otra cosa, probablemente si a esa persona, a ese niño, a esa niña le gusta mucho jugar con algo, por mucho que nos empeñemos en quitárselo o en cambiárselo, no va a ser así, no va a cambiar. Sí. Fíjate, y hasta incluso aquí, cuando eres pequeño a la gente le importa menos, pero cuando eres mayor te juzgan por todo y quieres encajar. Sí que es verdad que cuando hablemos de adolescencia, la pertenencia al grupo, el formar parte de lo mío, ¿no?, de mis iguales, sí que va a ser muy importante. Pero formar parte de este ser chico o este ser chica y este constructo de lo que significa ser chico o ser chica desde antes de la adolescencia. Pero bueno, también con los mensajitos a los niños pequeños, ya no solamente en el cómo nos comportamos, cómo reaccionamos ante determinados juegos, qué juegos fomentamos también nosotros, pues si somos educadores, pues en los recreos y tal, qué juegos fomentamos. Yo también por el lenguaje escrito, ¿no? O sea, las redacciones que hacen, o los dictados, o los enunciados de los problemas que hacen. O sea, el empezar a meter ahí de forma un poco implícita esta diversidad, me parece también una forma, pues eso, muy sutil, para que los niños y las niñas empiecen a percibir otras posibilidades. Uh-huh. También, ¿no? Vale, y luego hay muchísimas dinámicas. El otro día ya estuvimos hablando con Rebe de cuentos. Hay cuentos, podemos hacer muchas dinámicas de lo que decíamos ahora de roles y estereotipos sexuales, sobre todo con los más mayorcitos en quinto y sexto de primaria. Los divides, ¿no? Chicas por un lado, chicos por otro, haces ahí guerra de sexos y aparece barro, porque ya empiezan a discutir mucho entre ellos y aparece barro. Y a partir de ahí es un poco el ir viendo ese debate, el ir reconduciendo esa diversidad. Y lo mismo que estamos haciendo aquí con los niños, sobre todo con los más mayores, que empiecen un poco a repensar, ¿no? El por qué hay cosas de chicos, por qué hay cosas de chicas, o lo que estamos aquí planteando, ¿lo haces porque te gusta o lo haces porque es lo que tienes que hacer? Sobre todo también por lo que nos comentaron la gente que nos sigue, con temas de deportes y de juegos, porque una de las grandes quejas en discriminación sexual que nos hemos encontrado, que a mí me parece en el 2021 alucinante, el montón de chicas que han sufrido discriminación en determinados deportes, ¿no? Por el hecho simplemente eso de ser chica. Entonces, pues lo mismo, ahí yo creo que tenemos un papelón. Que se sigan escuchando mensajes, ¿no?, de ese estilo como ¿y tú qué haces aquí jugando a fútbol, rugby, fútbol americano, baloncesto u otros deportes, ¿no? Si esto es de chicos o esto no es de chicas. Y dices, pero vamos a ver. Y aquí yo ahora, que estoy pensando, traería, el otro día en el directo con Rebeca, nos decía, que a mí me resultó como muy curioso, que sí, que hay muchos recursos que ofrecen distintos modelos de ser chica, ¿no? La chica más valiente, o la chica tal, o chica... Pero en cambio, los modelos de niño que siguen percibiendo los niños siguen siendo los mismos. O sea, no hay nuevos modelos de niños en los que se puedan basar y que los tengan como referencias, ¿no? Entonces, ahí de nuevo el mostrarles unos modos distintos de ser niños y que no hay niños mejores, niños peores, ni niños de segunda, ni niños de primera. Y aquí pues hablaría también, por ejemplo, del tema de emociones, ¿no? Acompañar en las emociones, darle valor a las emociones.
yo espero y deseo que esto de, venga, va, que eres niño, los niños no lloran, creo que ya se ha pasado, ¿no? Espero y deseo. Pero bueno, un poco iría en ese sentido, ¿no? Que parece que a las niñas sí que les acogemos más en las emociones y luego eso tiene clara influencia en épocas adultas o de adolescencia, y en cambio los niños, toda esta parte más emocional, más afectiva, como que la hemos un poco abandonado. Y luego tenemos ahí chicos muy competitivos, pero que no tienen ni idea de gestionar sus frustraciones, por ejemplo, ¿no? También, eso es, sí, sí. Así que, bueno, vamos avanzando un poquillo y nos metemos ya con adolescencia también. Sí, mira, sí, siempre hay un abuelo o un tío que lanza mensajes, sí. Sí. O los vecinos o tal, sí, o sea, a mí ahora, por ejemplo, me está pasando mucho con el tema del lenguaje, pene es pene, y es como, ¿pene? ¿Cómo va a decir el niño pene, no? Entonces, pues sí, eso no lo puedes controlar, pero bueno, tú vas dejando ahí un poco tu granito de arena, pim pam, pim pam, pim pam, y con eso, con todo. O cómo le vas a comprar esto al chico, pues te lo compras y ya está, y si luego quiere jugar bien y si no, no, pero lo ha pedido. Y si vamos a meternos al maravilloso mundo de la adolescencia, ¿no? Que además Sí. seguro que nos escuchan muchos adolescentes. Aquí nosotros podríamos tener para escribir un libro o para hacer directos de 5 horas con el montón de expresiones así como claramente diferenciadas, ¿no? Que sí, que a día de hoy la seguimos escuchando y que creo que aquí tenemos autoridad suficiente como para hablar, porque vemos cada año vemos a miles de adolescentes, y da igual que te vayas a trabajar a Navarra, que te vayas a La Rioja, que estés en Aragón, te encuentras así como cositas que parece que están cortadas por el mismo patrón, ¿no? Y que se siguen manteniendo. Que ha habido mucho cambio, ha habido mucha evolución, ahora la diferencia en la diversidad sí que es verdad que es un valor real en la adolescencia, pero que todavía hay pildoritas de machito y de chica, 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 ¿no? Y aquí, por ejemplo, pues entraría mucho el tema del deseo, ¿no? Parece que los chicos tienen que ser súper deseantes, los chicos siempre tienen ganas, los chicos siempre están excitados, siempre buscan y tal. Además, ya no solamente que siempre tengan ganas y siempre busquen, sino que además tienen las herramientas suficientes como para saber ligar de la forma correcta, tener un encuentro erótico apoteósico, y parece que son, pues eso, los superpoderosos gurús de la erótica, ¿no? Creadores, dadores de placer. O sea, parece que son, pues eso, deseo andante, erótico festivos por excelencia. Entonces, aquí... Eso mete mucha presión también para Total. tener todas las expectativas generadas, además, no solo de los demás, sino que también un poco pensando, ¿no?, en ese de tengo que cumplir, tengo que llegar a esto, o esto es lo que se espera de mí, o esto es lo que yo creo que se espera de mí. Y yo creo que aquí también es interesante lo que estabas diciendo justo antes, de que en la infancia, al no haber muchas veces otras alternativas de modelos, ahora en la adolescencia es como, ostras, entonces, si este es el único modelo que yo tengo de referente y no me parezco en nada, tengo que llegar a eso, o que va a suponer también eso, una frustración al no llegar a esas expectativas que se han generado. Sí, total. Y de hecho lo agradecen mucho cuando lo verbalizas, cuando lo dices. O sea, a estos adolescentes de repente les dices, no todos los tíos tienen ganas, no todos los tíos tienen ese deseo, o no todos los tíos tienen las herramientas suficientes como para tomar la iniciativa, y hacen... O sea, es como, gracias por quitarme un poquito de... Exacto, exacto. A ver, que tenemos una pregunta, creo, ¿no? ¿Cómo va a cambiar la sociedad 100% si todavía hay algún cole con clases de chicos por un lado y clases de chicas por otro? Ya empieza mal desde la infancia. Ostras, ese es temita, ¿eh? Ya, claro, pero ahí tendríamos que ir a esas familias que llevan a esos niños a esas cosas, que llevan a esos coles, ¿no? Pues ya no solamente es la parte educacional en el cole y tal, sino lo que están mamando desde casa. Pero claro, por supuesto. Bueno, y las chicas, en cambio, no seas guarrilla.
Sí, bueno, ahí también tenemos esa doble moral, ¿no? Un poco de que parece que hay que, es decir, ni tanto ni tampoco. Tiene que haber un punto medio, ¿no? El punto medio que siempre nos dicen, a ver, es que no hay que ser ni muy lanzada, ni muy tampoco estrecha, o que hay que hacerse la estrecha porque si no, entonces es como, pero vamos a ver, ¿qué significa hacerse la estrecha? ¿Qué tienes que hacer tú para estar en ese punto y cuál es el punto medio ese que nos decís, que dónde está? ¿Qué es lo normal? ¿Qué es lo no normal? ¿No? También volvemos otra vez un poquillo a eso, pero igual parece que dentro de ese punto, para estar dentro del grupo, para un poco las presiones que nos generamos, tenemos que obedecer a esos comportamientos, cuando muchas veces la mayoría de las chicas también dicen, no, mira, es que yo ni soy así, ni me gusta tener como un poco esta faceta, pero bueno, al final en el instituto, en el colegio, es un poco lo que tengo que hacer, porque si no van a decir, o pues si no van a pensar, o si no, fíjate, porque entonces, claro, al final igual nos encasillamos un poco y nos ponemos esas categorías, ¿no? De decir, vale, tenemos que estar aquí para cumplir con toda esa presión, que al final también son muchas expectativas, es mucha presión y, ostras, no nos deja mostrar un poco esa parte y esa manera propia de ser cada uno. Si la chica se lanza, el chico se acojona. Hombre, ahora cada vez hay más chicas que toman la iniciativa y cada vez hay más chicos a los que les gusta sentirse deseados y que les gusta esto de que les vengan y les entren, ¿eh? O sea, que de todo dependerá a quién, si al que te lanzas es al que le gusta que se le lancen. ¿Son las propias chicas las que ponen el adjetivo de guarrilla a algunas de sus amigas? Rotundamente sí. Sí. Porque además se quejan mucho desde al principio, porque fíjate lo que van a decir, porque las consecuencias sociales que hay, porque además a mí me encanta que cuando haces este tipo de debates sobre ser chicos y ser chicas, siempre aparece la sociedad. Alma, es que la sociedad... Pero luego cuando te vas a su pueblo, a su barrio, a su instituto, las cosas son así en su recreo con su grupo de amigas. Y el tío que se ha liado con 3 una noche va a ser el puto amo, va a ser un crack, y la tía que se ha liado con tantos, pues va a ser una guarrilla. O al menos, igual no de inicio, pero si me cae mal, pues lo voy a usar como arma arrojadiza, ¿no? Ay, espera, preguntas. Se me ha ido. En el instituto, si una chica se lía con 2, es que es una buscona. Y si un chico se lía a 2, es que es muy guay. Exacto. Pero igual al revés, ¿eh? O sea, el chico que no siente deseo, que no liga, que no busca, se va a cuestionar su orientación sexual. O sea, ese chico que no liga o ese chico que no toma la iniciativa, ya vamos a empezar a decir, uy, ¿este qué? ¿Crees que en temas de feminismo las mujeres deberían apoyarse más? Yo aquí tengo una cosa muy clara, y hablando de adolescentes, y es que no tienen ni idea de lo que significa feminismo, partiendo de ahí. Sí, pero luego además, independientemente de cuestión de feminismo o no feminismo, o sea, es decir, yo creo que efectivamente incluso nos tendríamos que apoyar más las personas entre nosotros, es decir, no ir a buscar siempre un poco al defecto o el punto débil, donde incluso en el caso de las chicas, ¿no? Porque lo que estábamos diciendo, que ya no solo es que necesitemos o que se necesite que otras personas pongan el adjetivo, sino que muchas veces entre nosotras mismas hay esa falta de apoyos, ¿no? Que muchas veces a lo mejor sí que nos los encontramos un poco más en chicos, o que si en algún momento, porque la siguiente pregunta es, ¿los chicos nunca se critican entre ellos? Hombre, a ver, se criticarán, claro, pero muchas veces incluso parece como que en dos momentos se ha olvidado, o que a lo mejor se apoyan más cuando en algún momento pues lo necesitan. Sí que en ese sentido yo creo que el tema de los apoyos hay que también trabajarlo, porque muchas veces es eso, esa parte por Claro, detrás. pero aquí estaría súper ligado al tema de la expresión de emociones, ¿no? O sea, ese apoyo implica expresar emociones, y si no tienen recursos para poder hacerlo, pues ¿cómo puede venir ese apoyo, no? O el tema de la comunicación. También. ¿No? O sea, totalmente diferentes. Chicos, la forma de comunicarse y de expresarse de los chicos y la forma de comunicarse y expresarse de las chicas, hay grandes diferencias. Claro, por ejemplo, cuando hay un conflicto entre dos chicas, ¿no? Es decir, o que a una está más callada o le pasa algo, dos amigas, ¿no?
Claro, normalmente, ¿cómo suele ser esa conversación? Es decir, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué te noto rara? Cuéntame. Y entonces ya ahí se empieza a establecer un diálogo, ¿no? Que incluso a lo mejor, yo que sé, aunque sea por WhatsApp, puede ocupar 50 pantallas hablando y salen otros temas y se pasan hablando un montón. Pero si este mismo problema o esta misma situación la trasladamos, por ejemplo, a dos chicos, ¿cómo pensáis o cómo creéis que suele ser? Ojo, siempre teniendo en cuenta que eso, que hay muchísimas diferencias. Pero por lo general lo que nosotros también encontramos muchas veces en nuestra experiencia, ¿no? Y que nos dicen es como, oye, ¿te pasa algo? No, todo bien, vale, ok, punto. Se acabó ahí un poco como ese diálogo, ¿no? Con 3 palabras, si me dices que estás bien, es que estás bien. No voy indagando un poco más a ver si a lo mejor es que no hay algo que no sabes Es que decir. si no me lo quieres contar, ya me lo contarás, ¿no? Sí, sí. Entonces, claro, cuando Sí, también nos encontramos luego entre el conflicto entre un chico y una chica, aquí hay veces que puede surgir también, ¿no? Un poco como ese no saber qué está pasando, no saber leer las emociones o la comunicación entre ambos. porque para ellas el hablar por hablar es terapéutico, la conversación en sí ya es solucionadora y sanadora, ¿no? Y después de esas 50 pantallas que tú has dicho, o 1 hora y media de café, me voy a mi casa con el mismo problema, pero digo, uff, qué agústico me he quedado, ¿no? O sea, ha sido como liberador. Y en cambio es verdad que generalmente para ellos el hablar por hablar, si no hay un objetivo, si no hay una solución, pues va a ser un poco como un elemento más ansiógeno en cambio, ¿no? O sea, es, ¿me estás contando esto para qué? No es me lo estás contando porque me lo estás contando. Ah, estoy leyendo, feminismo es la igualdad entre hombres y mujeres y no un sinónimo de machismo cambiado de género. Yo creo que sí que saben lo que es. Yo lo que me encuentro es que mucha gente, muchos adolescentes, estoy hablando ahora, en gente adulta es distinto, pero esto de que feminismo es igualdad, muchas veces hay que explicarlo, que el feminismo no es lo contrario al machismo. De hecho, hasta incluso hablan mucho de feminazis, de exageradas, de tal, porque se piensan que lo que está buscando el feminismo es una superioridad. Y que incluso, efectivamente, la teoría la saben y a lo mejor incluso te dicen la definición, ¿no? Es la igualdad, pero luego es eso, que en lo que es en la práctica hay muchas dudas. O sea, si se van poniendo ejemplos o se van poniendo dinámicas, ¿no? Pues a lo mejor no saben diferenciar realmente cuándo estaríamos hablando de feminismo y cuándo no. Mira, nos preguntan que si es el patriarcado el origen de la lucha y la competitividad entre mujeres. Madre mía. ¿Sabes lo que pasa? Que a mí aquí siempre se me plantea el dilema de dónde está realmente el origen. Si hubiéramos nacido en otro sitio, en otra época, todo esto es como complejo, ¿no? O sea, pues hemos mamado lo que hemos mamado, vivimos donde vivimos, hemos tenido las experiencias pues de la educación que hemos recibido en casa o la que hemos escuchado, lo que estábamos hablando por aquí, en base a unos valores, a unas moralidades y tal. Entonces, si todo esto no existiese, esa rivalidad entre mujeres existiría. Yo no lo sé. No, yo la verdad es que no me puedo aventurar a dar una respuesta porque creo que hay tantísimos factores que podrían influir que pues no lo sé. Yo no lo sé. Es una de las preguntas que abrimos también, ¿no? O sea, es decir, de lo que hemos dicho antes, de vamos a plantear nuevas cuestiones, ¿no? O sea, no nuevas porque no son nuevas, pero vamos a plantear muchas cuestiones de las que no tenemos respuesta y seguramente haya mucho trabajo todavía por delante para empezar a rascar un poquito esas respuestas. Pero yo creo que también lo interesante es eso, plantearse, preguntarse y valorar, o sea, y abrir un poco también esa mentalidad, esa mente. Y conocer estas diferencias, pues por ejemplo lo que estábamos hablando ahora del lenguaje, a veces, y aquí volvemos a nombrar a nuestro Silverio, hay que ser un poquito bilingües, ¿no? A la hora de hablar, tengo que saber un poquito, dominar un poquito el lenguaje del otro sexo para ver cuándo pues lo que le apetece es estar un poco tranquilo y ya me contarás es que me quiere contar, ser conscientes de que la expresión emocional en ellos es bastante más compleja que en ellas, entonces a veces hay que hacer un poco de retirada y de esperar, ¿no? Entonces, pues bueno, ya veremos. Vale, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con ellas? ¿Qué hacemos con ellos? Pues, por ejemplo... ¿Qué hacemos con adolescentes? Porque tenemos que ir a los adultos ya, ¿eh? Sí, nada, rapidísimo. Por ejemplo, una de las cosas que podemos hacer también como educadores, como padres, como madres, como referentes, es decir, personas que estemos al lado de los adolescentes, opinar y opinar en alto y hablar y decir que muchas veces decimos con los adolescentes, si yo me siento a tomar un café con él, intentar tener una charla como estamos teniendo ahora, a lo mejor hay veces que cuesta, sobre todo si es la madre, el padre, ¿no? Pues un poco esa referencia que es más complejo.
no pasa nada, hablamos, hacemos monólogos también, muchas veces vamos hablando por ahí nosotros solos o comentamos las noticias o comentamos la radio y en todo momento así también un poco ellos pueden ir sabiendo qué es lo que opina mi madre o mi padre, o sea, es decir, todos tenemos ahí un poco como nuestra antena cotilla y por lo tanto también nos vamos empapando de toda esa información. Y lo que antes decíamos, ya no solamente lo que decimos, sino el cómo nos expresamos delante, pues en el caso de que sea hijos o que seamos educadores, o sea, seamos familia, seamos educadores, el cómo nos mostramos no solamente como educadora, sino como mujer, no solamente como madre, sino como hombre, ¿no? Entonces, un poco opinar, criticar, pero también mostrarme. Y aquí sí que tendríamos que ver un poco qué tipo de modelos de referencia tienen. Entonces, ahora mismo, la familia, los educadores, de cara a los adolescentes, pues vamos a pasar un poco a segundo plano y van a aparecer como prioritarios pues los influencers y youtubers de turno, las series de televisión, la pornografía. Entonces, ¿cuáles son esos modelos y qué mensajes se les están mandando? Es importante que también seamos conocedores de todo ello para que podamos contrastarlos, para que podamos dar otro punto de vista, porque si no, entre que el diálogo con los adolescentes es un poco complejo y si encima no conocemos cuál es su realidad, estamos un poquito cojos para poder opinar. Entonces, aunque sea un esfuerzo extra, si estamos en contacto con adolescentes, ser un poco conscientes de qué ven, qué oyen, qué hacen, es interesante. Venga, y nos vamos con adultos, ¿vale? Porque si no se nos pasa. Adultos, ¿qué mensajes diferenciados, ¿no?, en función del sexo están recibiendo a nivel personal, por ejemplo? ¿Vale? Pues temas... Claro, sí, sobre todo temas relacionados con tema, ¿no?, de relaciones de pareja o a lo mejor también de a nivel ya como reproductivo, de formar familias, es decir, ahí empieza a haber también muchísima presión, ¿no?, que muchas veces parece que vamos cambiando, que la sociedad es como, no, antes se decía más. Hay muchas personas, sobre todo también en el caso más de las mujeres, ¿no?, que empiezan a recibir mensajes de, pero si ya has pasado los 30, 35, lo que sea, y todavía no tienes pareja, ya va siendo hora, a ver si se te va a pasar el arroz, ¿no? Entonces, todo esto también, claro, no dejan de ser mensajes que están ahí, que se están bombardeando, que escuchamos constantemente y que generan esa presión. Y que siguen estando. O sea, ha cambiado, pero siguen estando. O sea, mira, a mí me encanta el fútbol y cuando bajo a verlo a un bar con mi pareja se dirigen a él para hablar de eso, nunca a mí. A mí esto me encanta también porque hubo muchos mensajes al respecto en relación al trabajo. O sea, mujeres profesionales con cargos de responsabilidad en la que cuando se ponían en contacto con ella nos comentaban, anda, pásame con el jefe. No, es que la jefa soy yo. No, perdona, que no quiero hablar con tu superior. No, es que la superiora soy yo, ¿no? Entonces, parece por eso el fútbol o determinados sectores profesionales, o una camionera también, que creo que nos hablaba, o transportista o algo así, ¿no?, que también nos decía. Entonces, y luego, esto que es a lo que iba ahora de redes, me parece súper bueno. Que nosotras hacemos esas cosas que se supone que son cosas masculinas y las hemos hecho y ya está, porque oye, como somos súper mujeres y podemos con todo, y en cambio ese padre que adquiere comportamientos más femeninos, se les está poniendo constantemente la medallita, ¿no? O sea, ya está... Alma, ay, no se me ve. Espera, que parece ser que que no se te ve muy bien. Yo te estaba escuchando bien, pero sí que es verdad que la imagen sea... no sé si es algo de... te estamos de la perdiendo. Conexión igual, ¿no? Puede ser. Sí, pero vamos, que lo que estabas diciendo, ¿no? Es decir, que una mujer a la hora de, pues eso, de atender, de la crianza, de cambiar pañales, de todo, que es un poco como que nos hemos puesto ese traje, ¿no?, de super mujeres, de superwoman, que tiene que ser todo, y a lo mejor con que muchas veces el padre, en algún momento, igual, generalizamos, ¿no?, haga simplemente pues una cosa, ya se le pone esa etiqueta de jo, qué padrazo o qué bien, que fíjate, ¿no? Ahora parece que va un poquillo mejor, te vemos mejor. ¿Sí? ¿Se me ve? Con que mejor. Se me oiga es suficiente, ¿no? Yo creo. Ya está. Tema profesional también, ¿no? Sí, claro, efectivamente. Que nos encontramos... ¿Quién ostenta más cargos de responsabilidad? Aunque es verdad que en la encuesta que hicimos nosotros el porcentaje era muy similar. ¿Quién ostenta
Sí, el porcentaje era muy... Pero la realidad, así como más general, no está diciendo esto. O sea, el porcentaje de la población universitaria de mujeres es más alto, pero luego, bueno, de hecho había datos, ¿no? Como el 60% de la población universitaria es mujer, pero solamente un 4% de las mujeres ocupan altos cargos. O sea, que ahí tenemos una clara diferencia. Y aquí yo... como hipótesis y teoría al respecto, hablaría de la maternidad. O sea, este maravilloso mundo de la conciliación, que no sé quién se lo ha inventado, y que me digan a mí qué significa conciliar, porque yo creo que conciliar significa elegir, ¿no? ¿Qué quieres elegir? ¿Esto o esto? Porque o morir. Pero conciliar y hacerlo todo, pues como que no. Entonces, en todas estas aspiraciones, de hecho, estaba pensando que hasta incluso comentarios de chicas que nos hablaban de que cuando vas a aspirar a determinado puesto de trabajo y tienes determinada edad, ya se indaga un poco si en tus deseos está el ser madre. Incluso alguna mujer que nos contó que ella fue despedida por quedarse embarazada. Yo no sé si a un hombre a determinada edad se le pregunta si va a querer ser padre para considerarlo un candidato apto o no para el puesto de trabajo. Menos conciliar y más corresponsabilidad. Yo diría corresponsabilidad, punto número 1, negociada explícitamente. O sea, lo que no podemos esperar es, yo he hecho esto, entonces espero que la otra persona haga esto. O sea, esto consiste en sentarse y negociar. Y estas son mis cláusulas y estas son las tuyas. Y ahora negociamos. Y algo que creo que no se tiene en cuenta en esa negociación y que sería fundamental para que la vivencia fuese un poquito más calmada, que son todas las tareas invisibles. O sea, que está muy guay, ¿no? O sea, qué majo mi marido que se encarga de, no sé, de vestir a mi hija. Ya, pero ¿y quién se ha encargado de que esa niña tenga ropa y qué tipo de ropa que le valga y de preparar la ropa para que luego se la ponga, ¿no? Entonces, yo creo que las tareas invisibles siguen recayendo más en la mujer que en el hombre, aunque luego en la práctica, en lo que se haga, pues sí que se tienda mucho más a la corresponsabilidad y al reparto de tareas más equitativo, pero esa carga mental creo que la siguen llevando ellas. Creo. Y luego encima lo que decíamos del refuerzo. O sea, ella se va a trabajar fuera y no tiene un refuerzo de, fíjate qué trabajadora eres. Y en cambio el hombre que colabora y que hay un reparto equitativo de las tareas domésticas y de crianza, sí que va a tener socialmente ese refuerzo, ¿no? No sé. Y que, bueno, las respuestas de hecho que nos dieron aquí es que el 77% de los que nos contestaron dijo que la crianza recaía prácticamente en ellas, pues eso, los chats del cole o quién va a las tutorías o tal, que por supuesto hay muchas diferencias individuales. Y la carga mental será algo biológico. Pues aquí estaba exactamente igual que el sentimiento de culpa, que ha sido en mi entrevista con Cristina, que me hubiera encantado que se hubiera conectado hoy aquí, porque, claro, si ya nuestras antepasadas del Paleolítico querían encargarse de todo, pues claro, ahora tú te quieres seguir encargando de todo, pero encima quieres tener vida social, quieres quedar con tus amigas, quieres... ¡Oh! Venga, vamos a añadirnos más cosas, ¿no? Sí, pero bueno, Alba, que se nos está echando ya el tiempo encima, además de eso, que llegan los aplausos, que se nos va a cortar esto ya por despedirnos y que hoy sí podemos hacer un apartadillo, una segunda parte para hablar de justo de todo este tema que ha sido muy interesante y que al final, pues, como habéis participado también muchísimo con los comentarios, nada, nos hemos entretenido más en algunos aspectos, así que yo creo que podría ser también, ¿no?, buena opción plantear una segunda parte. Sí, nos quedan 26 segundos, me dice Instagram, así que muchas gracias a todos, espero que os haya gustado y seguimos con el tema, que solamente se acaba el directo, no se acaba el tema. Eso es. Bueno, lo seguís teniendo en Stories, ¿vale? 24 horas y a partir de mañana o cuando nos lo suban en YouTube. Adiós, adiós. Chao. Gracias.